avanzados, Tepita, vaya. Yo soy Alberto Gasil Contreras Aguado y la tarea de esta ocasión fue realizar 10 ejercicios por el método de nodos y otros 10 por el método de mallas. Las fórmulas necesarias para todo esto salen principalmente de estas 5, las 3 aquí y estas 2. Combinándolas nos dan la ecuación canónica del método de mallas y ecuación canónica del método de nodos. Estas ecuaciones cada una depende de ciertas condiciones. Por ejemplo, esta es la del método de mallas y el método de nodos. Las condiciones se explican aquí. Bueno, estos son los casos que son los números de incidencias para nodos, que es cómo vamos a considerar el signo de una corriente, ya sea si entra o sale de un nodo. Y en el caso de mallas, si la corriente va en el sentido de la corriente de nuestro elemento y la de la malla que estamos considerando. Y bueno, si van en el mismo sentido, en el método de mallas, se considera como un 1. Opuesto, un menos 1. Si ni siquiera se atraviesan, 0. Método de nodo sería, si no toca el elemento al nodo, pues 0. Si la corriente del elemento está entrando al nodo, es menos 1, es negativa la corriente. Si la corriente del elemento está saliendo del nodo, es positiva la corriente. Para el método de mallas, pues como dije, si van en el mismo sentido, va a ser un 1. Esto ya es para la ecuación canónica. Pero digamos que tenemos dos mallas. Una malla N, por ejemplo, de lo izquierdo, N y una M. Si una va hacia el lado, digamos, de abajo y otra va para arriba, automáticamente la consideramos con un menos 1. ¿Por qué? Porque sí. La forma más fácil de pensar esto es que como van en sentidos contrarios, pues no, es como un negativo. Y si van en el mismo sentido, positivo. Es como si las mallas se pusieran de acuerdo. Ahora, en el caso de que estemos utilizando la misma malla, por ejemplo, 2 veces, porque las subíndices de aquí nos dan las mallas que hay que comparar. Digamos, M vale 1 y N vale 2. Estamos comparando la malla 1 y la malla 2. En este caso es la M y la N. Por eso aquí está M y N. Imaginemos que esto está 1 y esto es la 2. Conforme vaya haciéndose la sumatoria y se comparen todas las mallas, se va a comparar la misma malla consigo misma. Así que va a ser la malla M con la malla M, ¿no? Así que en ese caso siempre va a ser 1 porque pues va en el mismo sentido, ¿no? Ahora, para el caso de nodos, digamos que tenemos un nodo UN y un nodo UM. Y aquí hay 3 elementos entre ellas. Podemos ver que del nodo N están saliendo las corrientes del elemento 1 y 3. Y está entrando la del 2. Pero respecto a M es al revés. Están entrando la del 1 y 3 y está saliendo la del 2. ¿Cómo consideramos esto? Bueno, pues aquí tenemos la ecuación, hacemos la sumatoria, ponemos todo bien bonito, acomodado. Y aquí viene lo chido. Aquí hay 1,n, es decir, el elemento 1 comparado con el nodo n. Ya que el elemento 1 tiene una corriente que sale del nodo n, es positivo, por eso aquí hay un 1. Y con respecto a m, aquí 1 respecto a m, como está entrando, es un menos 1. Ahora bien, vemos que si está entrando de un nodo, si está saliendo de un nodo, está entrando en otro. Así que si los estamos comparando dos nodos que tienen un elemento entre ellos, automáticamente siempre va a ser menos 1. Porque aquí están los casos. Por ejemplo, del elemento 2. Está entrando al nodo N, pero está saliendo del nodo M. Así que es un menos 1 por un 1. Así que da menos 1. Siempre va a quedar negativo. A menos de que, pues vaya, estemos comparando el mismo nodo. Aquí, por ejemplo, cuando M es igual a N. Es decir, estamos comparando siempre respecto al mismo nodo. Ahí en ese caso, como ya lo dije, siempre es 1. Porque en caso de que esté saliendo del nodo, es menos 1 por menos 1. Y ya da 1. Ahora, para el método de nodos, ¿cómo se hace esto? Para el método de nodos tenemos que utilizar nuestra ecuación canónica del método de nodos, que es la sumatoria de las corrientes de cada nodo es igual al negativo de las corrientes de las fuentes. Bueno, al negativo de la suma de las corrientes de las fuentes.
Así que aquí tenemos en este problema una corriente que va hacia abajo de 4 amperes y una fuente de voltaje de tensión de 5 volts. Vamos a considerar siempre así. Como este es el positivo de la fuente, es decir, de donde sale el voltaje y todo eso, vamos a considerar que la corriente va hacia abajo, ¿no? Hacia donde está la dirección de la caída de tensión, de positivo a negativo. Ahora, establecemos cuáles son nuestros nodos. Podríamos hacerlo por el método del árbol de instrucción, pero pues aquí se ve muy sencillo, ya que aquí tenemos nuestra referencia abajo, como es de costumbre, y vemos que aquí hay conectado 3 elementos: fuente, resistencia. Ponemos un nodo, pero aquí solamente hay 2 elementos conectados, ¿no? La fuente y la resistencia. Listo. Así que sería es muy fácil. Ahora, hacemos todo esto, la ecuación, pero para el caso de U1, es decir, el de aquí. Ese sería el caso en el que M, la M de aquí, de donde está la Y, y la de acá, sería el caso en el que, pues vaya, se considera 1. O sea, M igual a 1 es igual a 1. Eso es a lo que se refiere. Así que ponemos M igual a 1. Y es la sumatoria, ¿no? Y igual a 1, como dije. K1, K2. Y hacemos esto. Y1, 1, es decir, el nodo 1 comparado con el nodo 1. Como ya dije, todo aquí va a ser positivo, ¿no? Por U1, que va a ser nuestra incógnita, más la comparación del nodo 1 con el nodo 2. Y abajo va a ser igual, pero respecto a U2, o sea, M igual a 2. Comparamos el nodo 2 con el nodo 1 por U1, como dije que va a ser nuestra incógnita, así como U2 también. Más más la comparación del nodo 2 con el nodo 2, positivo todo. Ahora, cada uno se va a igualar a algo, es decir, y siempre vamos a tener este menos por fórmula, porque sí. Ahora, I1 va a ser igual a 4 amperes, es solamente para mantenerlo algebraico. Pero ¿qué es IFB? IFB es la corriente de la fuente de voltaje, de aquí. Ya que en nuestro método de nodos lo que hacemos es considerar las corrientes. Así que en vez de considerarlo, o sea, de usar el dato del voltaje, vamos a decir, pues ¿cuál es la corriente que suministra esa fuente de voltaje? Ahora, analizando podemos ver que U1, es decir, el nodo 1 menos el nodo 2, que sería el voltaje respecto a referencia, o sea, el voltaje de referencia en U1 menos el voltaje respecto a referencia de U2 es igual a 5 volts. Es muy sencillo ponerlo, porque podemos poner que U1 está al lado positivo de la fuente, U2 del lado negativo, así que es 1 menos U2. 5 volts. Eso nos servirá para usarlo en la ecuación y que ya tengamos una ecuación de nada más 2 por 2. Porque si vemos aquí tenemos 3 incógnitas: 1, U2 y IFB. Porque ya, como ya dije, I1 son 4 amperes. Entonces, aquí ponemos el inverso de la resistencia, que sería, bueno, porque U1 está conectado a la resistencia de 3 ohms. Así que vamos a poner positivo 1/3, ¿va? Pero ahora queremos, con la siguiente, compararlo respecto al nodo 2. Pero entre esos nodos no hay ningún elemento pasivo, solamente una fuente, así que vamos a poner 0. Igual a menos 4 amperes, que es I1, más IFB. Ahora, esta es una matriz que mantiene igualdad en la esquina derecha y la esquina izquierda y así. Así que la comparación de 1 respecto a 2 es lo mismo que la comparación de 2 respecto a 1. Así que 0 y 0. Ahora, U2 respecto a U2. El nodo U2 está conectado a 2 ohms. Así que vamos a poner 1/2. Ya si sustituyendo tenemos que 1/3 de U1 más la corriente de la fuente de voltaje es igual a menos 4 amperes. Y luego la otra, 1/2 de U2 menos la corriente de la fuente de voltaje es igual a 0. Sustituimos lo que analizamos, de 1 menos U2 igual a 5 volts. Nos queda así,
lo pasamos directo a analizar. Y bueno, como vemos aquí además está U2, IFB, U2 y IFB. Lo demás son puros constantes. Y ya podemos calcular todo. U2 nos sale que es menos 6.8. U1 es igual a menos 1.8 volts. Y la corriente de la fuente de voltaje es menos 3.4 amperes. Y aquí está simulado en Proteus, que nos confirma los resultados. Ahora, aquí hay otro, que esta es tenemos 4 nodos. El que está entre la fuente de voltaje y la resistencia de 6 ohms. El que está a los extremos de esta resistencia de 4 ohms. El otro nodo que está entre la resistencia de 4 ohms, la de 2 ohms y la fuente de corriente. Y la que está entre la fuente de corriente y los 2 ohms. Ahora, como tenemos fuentes de voltaje, como ya dije, vamos a considerar sus corrientes, ¿no? Ahora, ¿qué podemos analizar de aquí? U1 es igual a 20 volts. ¿Por qué? Porque U1 es el nodo que está inmediatamente después de la fuente de voltaje, la cual en su lado negativo está conectado a referencia. Así que vamos a poder decir que U1 es igual al voltaje de esa fuente. Asimismo pasa con U4, pero en este caso está al revés la fuente de voltaje. Así que simplemente ponemos que menos U4 es igual a la fuente de voltaje, ¿no? Bueno, el voltaje de la fuente. Así que sería U2 igual a menos 12 volts. Eso es lo que podemos analizar así rápido. Y aquí está, analizando esto. Aquí está lo mismo que dijimos. Y dirán, ¿por qué esto es 0? Bueno, pues entre 1 y U3, pues no hay nada que los conecte directamente. Se atraviesa U2, así que directamente es 0. Asimismo entre 1 y U4. O sea, puedes pasar por acá y no hay nada. Por acá y hay mucho entre ellos. Tiene que ser un elemento pasivo, una resistencia. 2 y 4 también. Está muy lejos. Y como ya dije, es equivalente. 1 respecto a 3 igual a 3 respecto a 1. 0, 0, 0, 0. Ahora, ¿por qué ponemos que es igual a menos, menos y 1? A ver. Tenemos que U1 está recibiendo la corriente de la fuente de voltaje. Y como dijimos, si está entrando al nodo, es negativo. Y el negativo de acá de afuera del paréntesis es por fórmula. Así que sería menos paréntesis por fórmula. Y ahí ya ponemos el negativo de esa corriente, porque está entrando a 1. Con U3 pasaría que de U3 está saliendo la corriente de 4 amperes. Así que ese sería positivo. Aquí lo tenemos. El menos de la fórmula más 4 amperes. Ahora, U4 nos da que U4 está, bueno, de U4 está saliendo la corriente de la fuente de voltaje, así que es positivo. Menos de la fórmula, positivo. Y bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 incógnitas. Pero como ya analizamos que 1 es igual a 20 volts, 4 es igual a 12 volts, de esas 6 incógnitas solo tenemos 4. Como tenemos 4 ecuaciones, pues podemos resolverlo en una 4×4. Aquí está ya resumido. Lo metemos a la calculadora para que sea más sencillo y listo. sale esto. Aquí U2 es casi 0, porque aquí tenemos que U2 es 1.33 por 10 a la menos 11. O sea, es muy pequeño el valor. Así que ya le puse que es 0. Ahora aquí hay otro de nodos. Ahora solamente hay que ver. Aquí hay 1, 2, 3 nodos. ¿Vaya? Ok. Así que nos van a salir 3 ecuaciones. De U1 está entrando la corriente de la fuente de voltaje, así que va a ser negativa. De U2 está saliendo esta de 2 amperes. Pero esos 2 amperes están entrando a U3, así que para U2 esos 2 amperes van a ser positivos, para U3 negativos. ¿Y cómo vamos a hacerlo de las Yes?
Por ejemplo, en U2 está conectado a 8 ohms y a 4 ohms. Así que sería un octavo más un cuarto, si estamos comparando U2 respecto a U2. Pero si estamos comparando U2, por ejemplo, respecto a U3, sería menos un cuarto. Y si es U2 menos, bueno, U2 respecto a U1 o U1 respecto a U2, es menos un octavo. Aquí está, por ejemplo, U1 respecto a 1 solo está conectado a ese resistor, así que es un octavo. U1 respecto a U2, menos un octavo, como dije. Ahora, U2 respecto a U2, un octavo más un cuarto. Y así nos seguimos. Por ejemplo, para U3 sería U3 respecto a U3, positivo, ¿no? Así que sería un cuarto más un décimo. Y bueno, tenemos 4 incógnitas, que sería U1, U2, U3 e IFB. Aquí que podemos ver que U1 es igual al voltaje que suministra la fuente. Así que U1 igual a 64 volts. Ya solo tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones, listo, resultados. Ahora, aquí que podemos ver en el siguiente ejercicio, que si lo hiciéramos por mallas, serían 4 mallas. Y eso sería mucha lata. Pero por nodos sale fácil porque tiene solo 2 nodos. Solo nos salían 2 ecuaciones. Y podemos analizar que U1 menos U2 son 12 volts. Así que la incógnita que nos da extra esta fuente de voltaje, en la cual tenemos que considerar su corriente, ya podremos reducir bastante todo. Ya solo tendríamos 2 incógnitas en vez de 3. Por ejemplo, aquí yo lo puse para que fuera U2 e IFB las incógnitas que nos quedan al final. Y estos son los resultados. Y aquí está en Inventor, tonto, en Proteus. Método de nodos. Y hay muchos ejercicios. Bastantes ejercicios. Muchos. Bueno, no creo que deba explicar todo porque son 10. Si explico todos me hago viejo. Pero bueno, aquí está método de mallas. Ahora método de mallas. Aquí podemos ver que hay 3 mallas. Y dirán, ¿cómo vemos eso? Pues porque hay 3 cuadritos. Hay 3 zonas que se pueden considerar encerradas, ¿no? Digamos, trayectorias cerradas. Y ya, esas son tus mallas. Ya después veremos cómo se puede hacer con un grafo no plano. Pero bueno. Aquí, la ecuación canónica del método de mallas, se utiliza esta letra. Ahora M respecto a N, que sería malla M respecto a malla N. JN, que la JN sería nuestra corriente. En el otro era U1, U2, UN. En ese caso era el voltaje. En este, con la J, son corrientes. Ahora, esto es igual a negativo, otra vez fue la fórmula, negativo de la fórmula. El negativo de la sumatoria de las fuentes de voltaje. Ahora consideraremos el voltaje y las fuentes. Así que si tenemos una fuente de corriente, vamos a considerar el voltaje que suministra esa fuente. Aquí, por ejemplo, no hay fuentes de corriente, pero sí de voltaje, así que estas pasan directo, no nos agrega incógnitas. Tenemos 3 ecuaciones que nos salen respecto a J1, J2 y J3. Y tenemos 3 incógnitas, J1, J2 y J3. Todo queda muy sencillo. Pero ahora no se considera de que el inverso de las resistencias, se consideran las resistencias directamente. Por ejemplo, si es J1 respecto a J1, como aquí es 2.2K más 9.1K por J1. Ahí está. Ahora J2 respecto a J2 sería 6.8K más 3.3K. Aquí está. Ahora respecto a malla 3, 9.1K más 6.8K. Aquí está. Bueno, y también está esta otra, 7.5K. No lo había visto. Ahí está. Pero ¿cómo se consideran los signos aquí? Por ejemplo, en esta malla podemos ver que va en sentido antihorario. Así que está, digamos, entrando por el negativo de la fuente. Y ese es el signo que nos interesa. Sería el negativo de la fórmula por el negativo del voltaje de esa fuente. Ahora,
Un caso en el que sea positivo, aquí no hay. Pero bueno, imaginemos que por ejemplo, este J1 fuera en sentido antihorario igual. Estaría yendo así y entraría por el positivo. Ahí sí se consideraría positivo ese signo. Pero bueno, aquí es eso. Ahora, ¿cómo se hace para respecto a otras mallas, no? Que sería J1 respecto a J3, por ejemplo. Ahora, J1 respecto a J3, aquí está. Vemos que J1 va hacia abajo en este resistor y J3 igual va hacia abajo. Así que como van en el mismo sentido, se considera un positivo. Así que es 9.1K. Ahora, por ejemplo, aquí, en este 6.8K, sí van en sentido contrario. Así que sería 2 respecto a 3. Aquí está. Sería menos 6.8K. Por lo que dije. Las mallas que estamos considerando están girando en sentidos opuestos. Ahora, ¿por qué estas están eliminadas? O sea, de que 0. Porque J1 y J2 no se tocan, así que directamente 0. Y como es 1 respecto a 2, es lo mismo que 2 respecto a 1, se cancelan 2. Se nos van 2 términos. Pero J3 al estar en medio, esa sí se relaciona con todas. Y bueno, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, resultados. Ahora, método de mallas. Por ejemplo, aquí sí hay una fuente de corriente. En esta fuente de corriente puedes considerar el voltaje de que va hacia donde tú quieras. De todos modos, el signo al final te va a decir si lo consideraste bien o mal. Tenemos 3 mallas. J1, J2 y J3. Aquí en J2 está girando en sentido horario, así que digamos entra por el positivo de esta fuente de voltaje y por el positivo que consideramos nosotros de la fuente de corriente, así que sería más 54 volts más el voltaje de la fuente de corriente. Aquí está. Ahora, si nosotros vemos J2 se relaciona con J1 y J3, pero J1 no se relaciona con J3, así que se nos van estas acá. ¿Y por qué también 2 respecto a 1 y 1 respecto a 2 se elimina? Porque entre ellas no hay un resistor. Hay un nodo, pero no hay un resistor. Hay una fuente, pero no hay un resistor. Nosotros solo nos interesamos en los resistores. Así que, ahí está. Por eso se elimina 1 respecto a 2 y 2 respecto a 1 y 1 respecto a 3 y 3 respecto a 1. Ahora, ¿cuántas incógnitas nos van a salir? J1, J2, J3 y el voltaje, la fuente de corriente. Así que son 4 incógnitas. Pero nos van a salir 3 ecuaciones porque estamos viendo 3 mallas. Y en vez de hacer una super malla, lo único que vamos a hacer es analizar. Vemos que J1 va hacia abajo, aquí. Va hacia abajo. Pero J2 va hacia arriba. Así que podemos decir que J1 menos J2 es igual a 12 volts. Porque ahí está, va hacia abajo, J1, este va hacia ahí, y al final termina estando hacia abajo por la fuente. Digamos que J1 le ganó a J2 y así que pues por eso lo hacemos así. J1 menos J2 es igual a 12 volts. Ahí está. Gracias a eso ya nos van a quedar solo 3 incógnitas, porque podemos poner J1 en función de J2 o J2 en función de J1. Pero bueno, será como nosotros queramos. Aquí lo más sencillo es poner J1 en función de J2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente un J1 que nos sobrevive y 2 J2. Así que en vez de cambiar dos términos a que estén en función de 1, solo cambiamos 1 y ya. Así que aquí está abajo. Esta es la forma simplificada de nuestro sistema de ecuaciones. Y tenemos los resultados. Una vez que resolvemos esto con la calculadora, nos da J1, J3 y el voltaje y la fuente de corriente, ¿no? Y dirán, ¿y cómo sacamos J1? Pues con lo de aquí arriba. Ya como tienes J2, lo sustituyes aquí y listo. Aquí está en Proteus. Y pues, vaya, estamos bien, ¿no? Y bueno, por ejemplo aquí vamos a ver que aquí dice negativo, ¿no? Menos 29.3333. Y aquí dice 0, ¿no? Y nosotros consideramos que este es el positivo y este es el negativo. ¿Qué relación tienen los signos?
que sí, acá abajo es menos 29,333, pero no aparece porque está conectado directamente a tierra. Aquí lo que pasó es que si nosotros hubiéramos considerando que este era el positivo y este era el negativo, nos hubiera salido este menos 29, lo que significaría que nuestra consideración, lo que consideramos nosotros que era el sentido del voltaje, era erróneo por ese negativo que nos hubiera salido. Pero como nos salió positivo, significa que el voltaje sí está como nosotros lo dijimos. Ahora otro problema. Aquí yo apliqué el método de destrucción para saber cuántas mallas y cuántos nodos eran. Siempre hay que recordar que la suma del número de mallas independientes y el número de nodos independientes es igual al número de elementos, considerando resistores, todo, ¿ok? Resistores, fuentes, etc. Miren, aquí tenemos que las azules son las que yo eliminé para formar un árbol, ¿no? Es decir, una trayectoria en la que no se pudiera, una trayectoria no cerrada. Esos azules que eliminé son las mallas, bueno, el número de mallas independientes, 3. Y las que sobrevivieron, las negras, son el número de nodos independientes. ¿Por qué solamente hay, digamos, 4 nodos? Si yo aquí veo 5 puntitos rojos, porque uno va a ser la referencia. Y ese nodo pues va a ser igual a 0, porque los nodos lo que nos dice es el voltaje respecto a referencia que hay en ese nodo. Si tenemos un nodo que es igual a 0, pues para qué lo consideramos, ¿no? Aquí, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hice? Consideré esta malla de aquí, una malla grandota y esta malla chiquita. Así que este J2, esta corriente J2 va a ser igual a 3 amperes. Porque sí, y yo lo digo. Y esta J3, y esta J1 va a ser igual a 8 amperes. Y tenemos una fuente de voltaje y 2 fuentes de corriente. Así que esas 2 fuentes de corriente nos van a agregar 2 incógnitas. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, J1, J2, J3, 3 incógnitas, más las 2 extra, 5 incógnitas. Vamos a tener que analizar y sacar una relación entre ellos que no la puedan solucionar. Pero bueno, esas consideraciones son las que dijimos. J2 es 3 amperes, J1 8 amperes. Eliminamos 2 de esas incógnitas, volvemos a tener 3 y 3 ecuaciones. Todo bien, el mundo es feliz, puede seguir girando. Así que quedó J1, J2, J3, voltaje fuente de la corriente 2, voltaje de la fuente de corriente 1. Y listo, aquí está en Proteus. Método de mallas. Bueno, esto es lo mismo. Por ejemplo, en solamente hay 2 nodos. Solo 2 nodos. Por el método de nodos saldría muy fácil. Por el de mallas es bastante más tardado. Pero pues la práctica es el maestro, y si te vas por el lado complicado, el lado fácil siempre será más fácil de identificar. Así que bueno, esta fue mi tarea. Y por último quiero enseñar este de aquí. Este es no plano porque tenemos encimadas 12 resistencias, ¿no? Según el método de destrucción, tenemos que, si eliminamos 1, 2, 3, 4 elementos, ya podemos formar el árbol, ¿no? Así que nuestro método de nuestro número de mallas independientes es igual al que el cantidad de elementos que eliminamos, que serían 4. Nodos, 3. Para 3 directamente porque tenemos 7 elementos, así que 7 menos 4, 3. Y listo. Y aquí está, 1, 2, 3 y 1 va a ser la referencia. Aquí lo puse en chiquito. Y tenemos que ver cuáles van a ser nuestras 4 mallas. Como digo, algunos por método de nodos es mucho más sencillo, pero depende de lo que quieras hacer. A ver, aquí yo puse que esta roja, en este sentido horario, fuera mi J1. Esta de azul, que va nomás en este cuadro, en este sentido horario, es J2. La verde, que está en sentido horario igual, que es un triangulito, J3. Y este otro triangulito rosa, J4. Podemos ver claramente que J1, el rojo, es igual a 2 amperes, porque va en el mismo sentido que la fuente de voltaje.
pero esa fuente de corriente, más bien, esa fuente de corriente nos va a agregar una incógnita, su voltaje. Así que vamos a tener 4 incógnitas que son de las J más la de la fuente. Así que tenemos 5 incógnitas, 4 ecuaciones, pero por el análisis de que J1 es igual a 2 amperes, volvemos a tener 4 incógnitas y el mundo es feliz. Y así queda todo. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Se resuelve, se simula, se gana. Este fue el último ejercicio que hice. Y pues vaya, 4 mallas, haciendo la consideración de que J1 es igual a 4 amperes, porque bueno, es el mismo sentido. Aquí por ejemplo J2 menos J4 es igual a 2 amperes de esta fuente de corriente. Aquí está el método de destrucción. Eliminé 1, 2, 3, 4 elementos, así que son 4 ecuaciones de malla. 2 nodos nada más. La mitad de trabajo que se hubiera ahorrado si hubiera sido por nodos, pero bueno. Entre más difícil practiques, más fácil será cuando lo hagas, de verdad. Y aquí está simulado. Y listo. Esa fue la tarea, bueno, tercera tarea de circuitos eléctricos avanzados.